Perfecto, entonces ya empezó el Perfecto. Ya webinar. estamos. Ahí estoy al pendiente para el redes también. A ver Muchas si. gracias. Vale, ya está. Y el en vivo. Bienvenidos. Podrían ir anotando ahí en el chat de dónde son. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Ya en 2 minutitos iniciamos. ¿De dónde nos acompañan? Ahí están las otras ahí, gracias. En 2 minutos iniciamos en Facebook. Buenas tardes, del Estado de México. Hola, Puerto Rico. Buenas tardes. Así nos ayuda con su nombre mejor, porque tiene un número ahí, 214301, si nos puede poner su nombre. Cambiarle el nombre a su perfil, por favor. De Puerto Rico, ¿de dónde más se están conectando? Honduras, buenas noches. Ya iniciamos en 1 minuto la transmisión en Facebook. Salvador, buenas tardes. Un saludo. Puerto Rico, bien. Ok. Salvador, Lemus Rodríguez. Puerto Rico, buenas tardes. Mi celular. Voy a ponernos en... Argentina, buenas tardes. Buenas noches, nosotros acá buenas tardes. Y Diana, como dice ahí de chismosa. Ok, Diana. Pues vamos a iniciar. Buenas noches de Colombia. Vamos a iniciar el en vivo en Facebook. No sé si ya nos estamos viendo en Facebook. ¿Me ayudas, Alex, porfa? Si nos vemos, no nos vemos. Ya estamos. Todo ya. Ya ahora está. sí ya nos vemos. Buenas noches, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar Enseñando con FED. El día de hoy va a estar Diego Fernando Rodríguez González explorando procesos evolutivos en escenarios de aprendizaje activo 2. Pues vamos a iniciar. Esta serie de webinars Enseñando con FED es un espacio para que los profesores de ciencias, matemáticas, puedan compartir sus actividades, las estrategias que utilizan en el aula y experiencias que han surgido cuando utilizan las simulaciones en sus clases. Esta webinar está a cargo de May, Alex y una servidora, Arely García. Te invitamos a participar como ponente y oyente. Si tienes una estrategia exitosa que te está funcionando en tu aula, compártela con nosotros. Ahí va a aparecer en el chat y también igual en Facebook la liga para que te registres. Una servidora se contacta contigo y podemos ir trabajando juntos tu participación en la webinar. Si quieres ver esta webinar y todas las anteriores, te puedes unir a nuestro grupo de Facebook, Comunidad de Educadores FED, o bien suscríbete al canal de YouTube FED Simulations en español. Las iniciativas de FED Global están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, a incrementar el impacto de las simulaciones FED y tener más docentes que participen en nuestra comunidad, que son los que utilizan las simulaciones FED, así como tener mayor cantidad de investigaciones relacionadas con las simulaciones FED. Si estás participando con nosotros en el Zoom, ayúdanos con seleccionar Question and Answer y ponnos ahí tu pregunta. Al final de la sesión le vamos a hacer llegar la pregunta a Diego y la vamos a ir respondiendo conforme van apareciendo las preguntas. También puedes compartir tus ideas ahí en el chat o bien si estás en Facebook con nosotros,
puedes poner ahí las preguntas y se las vamos a hacer llegar a Diego al final de la presentación. Iniciamos con la presentación de Diego Fernando Rodríguez González. Él es profesor de Ciencias Naturales en el Colegio El Salitre de Suba en Bogotá, Colombia. Estudió biología en la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en educación en diseño pedagógico digital en el Instituto Europeo de Posgrados. Maneja desde el 2015 la propuesta de atención híbrida B-Learning denominada Sede Virtual Salitre. Ahí tienes la dirección. Una plataforma Moodle dedicada a enriquecer los procesos presenciales en la escuela. Procesos de aprendizaje presenciales, perdón. Desarrolla el talento naturalista y lógico-matemáticos en estudiantes talento de la Red Pública Distrital de la Corporación Buinaima en Colombia. Es parte de la primera corte de FED Fellows en Latinoamérica. Diego, bienvenido. Para ti, ¿qué son las simulaciones interactivas FED? Bueno, Arely, muy buenas noches para mí. Para mí las simulaciones son una excelente oportunidad de enriquecer las dinámicas que tenemos en el aula, de generar nuevas interacciones, de promover la curiosidad de nuestros estudiantes y volverlos a enganchar con un lenguaje multimedia que es, digamos, lo que en estos momentos nos está denotando la tecnología de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran potencialidad que tienen las simulaciones. Así es, muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar con tu presentación y descubramos cómo Diego enseña selección natural y placas y tectónica de placas. Dejo de compartir y adelante. Perfecto, entonces, comenzamos. Deme un segundo. Muy bien. En este segundo webinar que estamos trabajando los procesos evolutivos, vamos a explorar dentro de la dinámica el tema del dónde. Bueno, entonces en la primera sesión habíamos hablado que los procesos evolutivos tienen un lugar en un tiempo. Entonces estuvimos explorando en ese momento cómo nosotros establecemos el marco temporal de los procesos evolutivos a través de la datación radiométrica. Y en este segundo momento vamos a establecer el dónde. ¿Listo? El escenario en donde se desarrollan los procesos evolutivos es importante también para entender cómo los organismos son capaces de adaptarse a las condiciones y cómo esas condiciones cambiantes de los entornos también condicionan la supervivencia de los mismos. Entonces, estamos en este punto, vamos a empezar a hablar de precisamente del dónde. ¿Listo? Pero antes vamos a hacer una pequeña publicidad respecto a cuál es el trabajo de mi parte y de Arely también como fellow. Entonces estamos capacitados en el manejo de las simulaciones y las estrategias de aprendizaje activo y de aprendizaje por indagación que están asociadas a ellas. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Estamos desarrollando una serie de cursos a los cuales están claramente invitados y esperamos verlos allí para mejorar el acceso que tenemos todos los docentes para usar las simulaciones y para comprender cuáles son algunas estrategias que podemos utilizar para efectivamente usarlas en el aula. Entonces hemos desarrollado una serie de cursos que vamos a estar promocionando por la comunidad de Facebook y por otros medios. Si aún no son miembros de la página de FED, por favor, es una tarea pendiente que tenemos todos los participantes de este webinar para que estén informados de todo lo que hacemos en esta comunidad. Entonces, pues, tengo la gran y grata responsabilidad de ser el representante de Colombia junto con mi compañera Paola. Y estamos trabajando con la Secretaría de Educación para llegar a más profesores de ciencias y del área STEM. Información acerca de lo desarrollado en el fellow. Pues bueno, aquí tenemos un código QR que lleva a
digámoslo así, como no como un diario, sino un portafolio docente que estoy desarrollando. La idea es, a partir de este trabajo que se hace como fellow, pues estoy consignando allí todo lo que he aprendido y además de ello, generando también un repositorio de las actividades que se están realizando. ¿Me puedes confirmar, Arely, si estamos viendo el Google Site? Así es, sí se ve bien. Ok, entonces aquí estoy consignando de pronto pasito a pasito, si quieren chismosear el sitio más adelante, como qué estrategias se han desarrollado, qué tipo de actividades se desarrollan durante la primera fase del fellowship. Aquí está la actividad que hicimos, que presentamos en la primera parte de este encuentro, con la simulación de datación, las partes del prelaboratorio, la hoja de actividades y el postlaboratorio de esta actividad, que también se encuentran en el sitio web de FED. Vamos más tarde a mirar dónde se encuentran y una exposición detallada más la grabación de ese encuentro de el primer webinar que hicimos explorando estos temas. ¿Listo? Entonces ahí está una pequeña pues, presentación de lo que, recordando un poco lo que ya hemos hecho. Entonces, volviendo un poco al tema, vamos a continuar aquí, hablando un poquito de qué es aprendizaje activo. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros los maestros dejamos de ser los protagonistas, los que estamos al frente, llevando la batuta de las actividades y el aprendizaje, el ritmo y todas las demás cuestiones. Bueno, pues ahí hay algunas cosas que no vamos a dejar de controlar, pero sí vamos a darle mucho más control a los estudiantes porque ellos son los que van a producir el conocimiento. Entonces, las clases tradicionales estarían en el punto de heterocontrol, en el cual nosotros los profesores somos los que tenemos pues el poder sobre el tiempo y sobre los procesos de aprendizaje. Y este control se va, digamos que se va pasando al estudiante para hacer un autocontrol, una autorregulación, todas estas habilidades que son necesarias para que los estudiantes sean personas autónomas y que permitan, mejor dicho, el autoaprendizaje de los chicos. Entonces aquí estamos en una línea media eh, que sería la demostración interactiva, perdón, que sería la demostración interactiva, las preguntas conceptuales y el control casi que absoluto del aprendizaje a partir de actividades y laboratorios. Entonces, bueno, hoy nos vamos a enfocar en algo que FED ha denominado estrategias para la clase entera. ¿Listo? Particularmente vamos a trabajar una clase de demostración interactiva. ¿Listo? Y vamos a tener una parte que van a ser unas preguntas conceptuales que vamos a usar con un propósito muy específico. Verificar los conceptos previos de los estudiantes, lo cual es un requisito indispensable para iniciar cualquier proceso de aprendizaje. Todos tenemos ideas previas acerca de todo, porque tenemos una experiencia alrededor de lo cotidiano y las ciencias naturales atienden a muchas de estas experiencias cotidianas. Por tanto, siempre van a haber algunos conocimientos que los estudiantes tienen a partir de su experiencia de vida. Puede que esos conceptos no sean los científicamente adecuados o suficientemente desarrollados, pero debemos partir de ahí para generar el andamiaje y la construcción del conocimiento a partir de las actividades que vamos a desarrollar. Entonces hoy, como les comento, vamos a ver las preguntas conceptuales y la demostración interactiva. Bien. Teniendo en cuenta que vamos a comenzar con vamos a comenzar con las preguntas conceptuales, les voy a hacer una pequeña introducción acerca de qué son las preguntas conceptuales.
Pues son básicamente preguntas en las cuales tienes opciones de respuesta. Pues, ¿cuál es la diferencia con un cuestionario normal de selección múltiple? Pues bueno, resulta que la idea es que tú estás proyectando a la clase la simulación y a partir de ella vas a corroborar las respuestas que los estudiantes dan. Entonces, bueno, hay un primer momento en el cual empieza el docente a generar la pregunta, genera el proceso de la simulación y antes de hacer cualquier cosa, antes de comprobar la pregunta, lo que hace el docente es dar las opciones de respuesta y que cada uno de los integrantes del grupo, de la clase, se comprometa con una respuesta. Este compromiso que hace cada uno de los estudiantes con una posible opción de respuesta es lo que va a permitir que el interés del estudiante se mantenga y además de ello, le va a generar el desequilibrio cognitivo si llega a equivocarse. Es decir, si yo escogí la respuesta A y resulta que era la B, pues entonces algo dentro de mí se va a desequilibrar por ese momento en el cual me voy a encontrar con una cuestión de estar errado, pues, y en esa situación, entonces, pues, voy a generar un proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos claro que en esta estrategia lo que estamos haciendo es proyectar la simulación a todos los estudiantes. Entonces, eh, esta es la plantilla que tiene FED dentro del sitio web para que nosotros la utilicemos y que sea, digamos, que tenga las partes que se requieren para hacer una actividad que se catalogue como preguntas conceptuales. Bueno, ¿dónde encontramos esta plantilla antes de entrar a ver la actividad? Pues vamos al sitio web de FED. Y en el sitio web de FED, pues cambiamos a español, que es lo que normalmente hago para que veamos que está en todos, bueno, pues tal vez no en todos, pero sí en una gran cantidad de idiomas. Y que lo podemos encontrar en español. Entonces aquí vamos a encontrarnos en enseñanza, en talleres virtuales. Y aquí en el taller virtual nos vamos a encontrar con estrategias de implementación para la clase entera. Aquí en estrategias de implementación para la clase entera vamos a encontrarnos con indagación con la clase entera, clases demostrativas interactivas, que es una de las que les voy a mostrar hoy, y preguntas conceptuales. Entonces vamos aquí a preguntas conceptuales, nos vamos a encontrar una descripción de qué se trata, un video de un ejemplo, y nos vamos a encontrar aquí un poquito más abajo con la plantilla de las preguntas conceptuales. Entonces fíjense que es algo muy parecido a lo que les estaba mostrando. ¿Listo? Es una presentación con diapositivas que tiene unas cuantas diapositivas que te van a ir diciendo qué necesitas o qué necesita tener una actividad de preguntas conceptuales para considerarse como tal. En esta diapositiva pues te dan algunas instrucciones al respecto. Es importante pues de pronto ver los videos y considerar hacer los talleres virtuales para poder cumplir con los requisitos de una actividad de preguntas conceptuales. Entonces aquí ya volviendo a la actividad que les voy a mostrar hoy, tenemos las placas tectónicas. Aquí nos piden que mostremos la simulación que vamos a usar. En este caso yo me he tomado una pequeña libertad porque he usado varias simulaciones. El propósito de esta primera actividad es que se haga de primeras antes de la clase demostrativa interactiva, porque la idea es convertirlo en un plan de clase. Entonces ya ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre esos tres conceptos que estamos trabajando hoy. Entonces esta actividad de preguntas conceptuales tiene un objetivo de aprendizaje, en este caso reconocer los procesos geológicos que dan origen al movimiento de las placas tectónicas y al cambio de configuración de los continentes a lo largo del tiempo, incluyendo la formación de algunos accidentes,
de una vez lo corregimos en vivo y en directo, accidentes geográficos en la historia geológica de la Tierra. Y aquí en las notas, porque la idea es que seamos lo más claros posibles, lo más claro posible con las personas que van a utilizar este recurso. Aquí lo que les estoy diciendo es que esta actividad tiene como propósito central reconocer cuáles son las ideas previas que tienen los estudiantes respecto a varios conceptos que se van a usar. Densidad, flotabilidad, capas de la Tierra y temperatura. Y esto con el propósito de reconocer los conceptos que se requieren para continuar con la clase demostrativa e interactiva de las placas tectónicas. Entonces aquí ya les estoy hilando la actividad con la siguiente. Entonces, bueno, dentro de la actividad de densidad, vamos a abrirla aquí en este link, siempre es necesario colocar el hipervínculo dentro de la actividad, pues vamos a encontrarnos con la actividad de densidad. Seguramente la habrán visto y si no la han visto, pues los invito a que jueguen con ella. Y allí, dentro de la siguiente diapositiva, se van a dar cuenta que vamos a empezar a interactuar con la simulación. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar precisamente esta primera pantalla que aparece en el recuadro de introducción. Volviendo aquí a la actividad, empezamos con la primera pregunta conceptual. ¿Listo? Entonces, si tenemos dos sustancias, en este caso la madera y el agua, con densidad diferente y las ponemos en contacto, la pregunta es ¿cuál flotará y cuál se hundirá? Antes de que lo comprobemos, creo que ya aquí yo como profesor en esta sesión ya la habría embarrado un poco o habría hecho el segundo paso antes del primero. Tengo que mostrarles la situación para que los estudiantes generen una predicción. Y aquí podemos utilizar varias estrategias para recolectar esta información de los estudiantes. Dentro de los videos del workshop y el trabajo que hace FED, aparece una herramienta que se llaman los clickers, que son unos aparaticos que tienen diferentes opciones de respuesta para que el estudiante pues le dé clic a una de las opciones de respuesta. Entonces tiene un botón para A, un botón para B, un botón para C, un botón para D y un botón para E. Bueno, pensando en que en nuestras escuelas y que en algunas de nuestras escuelas no hay de esta tecnología, pues entonces hay varias alternativas. Podríamos utilizar una aplicación que se llama Plickers. Dentro de Plickers tendríamos que configurar esta pregunta y con unas tarjetas que tienen un código que se parece mucho a los códigos QR, el estudiante muestra la tarjeta en una inclinación para decir que es A, que es B, que es C o que es D. ¿Listo? Así podemos nosotros recolectar la información. Entonces, Plickers nos va a generar un histograma, o perdón, un diagrama de barras, en donde nos muestra cuál es la opción más popular dentro de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, dentro de las opciones, creo que flotará el menos denso, el agua, y se hundirá el más denso, la madera. Habrá flotabilidad neutra, o sea, ni se hunde ni flota ninguno de los dos. Creo que flotará el menos denso, la madera, y se hundirá el más denso, el agua, o no tengo suficiente información para responder. Esta me parece bien interesante para ver realmente qué tan familiarizados con el tema están los estudiantes. Y a veces pues hay que darles la posibilidad a los estudiantes de decir definitivamente no sé. Y es importante que tengan la posibilidad de reconocer este vacío en el conocimiento para poder atenderlo más adelante. Entonces, dentro de las notas se recomienda colocar pues, la respuesta correcta y alguna sustentación o algunos tips que permitan a los estudiantes, al maestro que va a utilizar esta presentación, pues generar la discusión. Entonces, pues bueno, de madera eran los barcos y todavía en algunas comunidades la madera sigue siendo uno de los materiales para generar las balsas o los botes con los que se navega en los cuerpos de agua. Entonces, pues digamos que eso podría ser una buena justificación para esto. Pero más allá de eso, pues tendremos que hablar que la sustancia más densa se hunde si la comparamos con la sustancia con la que estamos mezclando. Entonces, lo más denso siempre va a ir
en la parte de abajo o en el fondo, y lo menos denso pues va a ir en la parte de arriba. Esto con respecto a la flotabilidad. Aquí ya está, vamos a hablar un poquito de temperatura versus densidad, porque va a ser necesario para comprender el concepto de convección más adelante. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar otra simulación, que es la simulación de estados de la materia. Nuevamente, aquí está enlazada. Y vamos a colocar aquí los estados de la materia. Y vamos a utilizar el agua. ¿Listo? Volvemos a las preguntas y aquí nos van a hacer la siguiente pregunta. Tenemos agua en estado líquido en dos contenedores iguales, pero con temperatura diferente. ¿Cuál tiene más densidad? Entonces, cuando calentamos una sustancia, vamos a encontrarnos con que la temperatura nos va a generar una medición de la energía cinética de las partículas que la componen, átomos o moléculas. Esta definición es bastante compleja de generar si no se muestra, ¿sí? La temperatura aquí es más baja y si le subimos la temperatura, pues aquí efectivamente vamos a verificar que las moléculas van a empezar a moverse más. Movimientos de rotación, movimientos de traslación y completamente disgregados en el estado gaseoso. Entonces aquí ya digamos que queda un poco más claro este tema de la relación de la temperatura con la energía cinética de las moléculas. Teniendo en cuenta esto y que pues, la densidad es una relación entre la masa y el volumen, pues aquí están más disgregados, en el estado líquido están un poquito más disgregados de lo que ocurre en el estado sólido. Bueno, aunque el agua no es un buen ejemplo para ello, porque el estado sólido es menos denso que el líquido, por ello el hielo flota. Pero bueno. Teniendo en cuenta esto, pues se generan una serie de discusiones respecto a la densidad y aquí se genera la respuesta correcta. ¿Listo? Vamos a utilizar aquí una pregunta que no tiene que ver con las simulaciones, pero solamente es una, para ver qué tiene que ver pues todo esto con el tema de las placas tectónicas. Ya aquí estamos entrando un poco en el tema, digámoslo así. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es si los estudiantes reconocen los continentes dentro de estas dos reconstrucciones geológicas de la Tierra en dos distintas eras. Estos ya son eras diferentes. Entonces aquí vamos a colocarle la información de, bueno, ¿será que alguno de estos corresponde al planeta Tierra? Si lo vemos muy rápidamente, pues probablemente van a contestar que no. Si tienen en su conocimiento el globo terráqueo o el mapa mundi de sus clases de geografía e historia. Sin embargo, pues es una pregunta un poco capciosa, porque efectivamente, pues si los dos corresponden al planeta Tierra, y ahí queremos saber si ellos están en el conocimiento del movimiento de los continentes a lo largo de la historia de la Tierra. Ese es como el propósito de esta pregunta, realmente. Más allá de obtener una respuesta correcta, es mirar a ver qué tanto conocen ellos acerca de este movimiento de los continentes. Ahora sí, vamos a empezar con la simulación estrella, pues, de esta noche. Placas tectónicas. ¿Listo? Aquí en placas tectónicas tenemos una simulación que se encuentra también aquí en este link. Y aquí vamos a tener una cuestión particular. Las simulaciones de FET están haciendo un proceso de migración a nuevas tecnologías. Durante un tiempo, en la web se animaba y se realizaban simulaciones y juegos en el formato Flash. Esto es un formato que tuvo mucho tiempo, mucho auge y en el cual se desarrollaron muchas
muchas aplicaciones de todo tipo. Y también el formato de Java. Esto Java, que es pues un lenguaje de programación como tal. En este caso, esta simulación nos está dando una alerta de que solamente es posible abrirla en Windows. Entonces, para poderla abrir, tenemos que tener un computador de Windows, lo que nos limita el uso en los celulares. Sin embargo, al descargarla, nos va a aparecer pues aquí que pues, lo guardemos y si tenemos nosotros, yo como ya la descargué, pues no le dije que sí. Y si tenemos nosotros actualizado la máquina de Java, que es el requerimiento que se necesita para abrir la simulación, pues la podemos abrir sin ningún problema. Digamos que esta es una de las decisiones que tomé para no hacer un plan de clase completo, sino hacer una clase demostrativa interactiva, porque es necesario que el computador tenga Windows. Entonces ya digamos que está descartado la posibilidad de que los estudiantes la abran dentro del celular. Bueno, no he encontrado todavía una opción interesante, apenas la tenga, la compartiré en el grupo en la comunidad de educadores de FED para ver si lo podemos poner en práctica de pronto en los celulares. Pero bueno, entonces teniendo ya, dejando aparte estas particularidades de la simulación, voy a abrirla, ya la tengo abierta. Entonces, permítanme la reinicio, estaba haciendo algunas pruebas previamente. Aquí está. Estamos viendo la simulación. Areli. Sí, 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 sí se está viendo. Perfecto. Listo, entonces lo que normalmente haríamos es que el estudiante tendría el control de toda la simulación. Sin embargo, pues por las condiciones que les estoy comentando y particularmente en mi aula, pues no manejamos computadores por estudiante. Y más bien, cuando hacemos trabajo de indagación y aprendizaje activo con alguna de las estrategias de FED que más o menos he nombrado en esta conferencia, pues lo que hago es utilizar simulaciones que se puedan desarrollar en el celular. Colocamos el código QR en el televisor del salón y los chicos que tienen datos pues logran hacer su escaneo del código y pueden empezar a jugar con la simulación. A veces pues hasta he llegado a prestarle mis datos de celular para que usen el internet para descargar la simulación y una vez descargada pues ya no necesitan internet. Entonces pues existe también la posibilidad de descargar o la aplicación de FED para celulares, lo cual también es bastante recomendable eh, para hacer el trabajo de ciencias y que estén pues, disponibles las simulaciones en todo momento en el celular de forma offline, ¿no? Aquí pues entonces ya descargando esta simulación ya no necesitaríamos tener internet en el aula. Eso también hay que decirlo. Ya descargado el archivo de Java, pues ya podemos usar la simulación sin conexión a internet. Bien, entonces aquí tenemos una serie de sliders de Zoom por aquí. Uy, perdón. No lo he agarrado. Un segundo. De Zoom que nos aleja y nos acerca. Sliders de temperatura fría o temperatura caliente. Vamos a mostrarlo dentro de la simulación. Bueno, ahora sí, podemos ver solamente la temperatura, podemos ver la densidad de la temperatura, podemos decirle que nos muestre cómo se llama cada cosa. En fin, podemos alejarnos bastante y mostrar aquí, pues, las partes de las capas de la Tierra. ¿Listo? Entonces, en esta primera ventana hay todo esto y también tenemos la posibilidad de hacer mediciones de las diferentes cortezas que tenemos aquí. ¿Listo? También tenemos un termómetro que nos permite tomar medidas en el lugar en el que necesitemos, incluso pues una regla que tiene la unidad de kilómetros para hacer mediciones de las capas de la Tierra. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí tenemos distintas herramientas dentro de esta primera pestaña.
En la segunda tenemos, perdón, aquí que ya estaba jugando con ella hace un tiempo, tenemos las mismas posibilidades. La diferencia es que aquí ya podemos controlar pues lo que tenemos aquí, ¿no? Y tenemos movimientos, podemos mostrar etiquetas nuevamente, temperatura y densidad, mostrar el agua para que sea un poquito más llamativo. Los movimientos podemos llevarlos con la palanca o hacerlo de modo automático. Hola, perdón. Una vez ya lo has hecho manual, ya hay que terminarlo de forma manual. Y bueno, aquí estamos viendo cómo genera interactividad la simulación para generar pues, el aprendizaje. Bueno, volvamos un momento a las placas tectónicas. Nos habíamos quedado aquí en esta pregunta. Aquí simplemente lo que quiero revisar es si conocen las capas de la Tierra a partir de acá. Entonces vamos a hacer aquí toda una discusión acerca de dónde vamos a poner el núcleo externo, si en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, dónde va el manto, dónde va el manto, ya lo había cambiado, el manto interior. El manto interior. Y aquí tenemos pues la respuesta, la respuesta a las preguntas. ¿Listo? Tenemos también otra pregunta en donde vamos a hablar solamente de la parte superior, corteza oceánica, manto y corteza terrestre. Y ahí estamos simplemente recordando los nombres de las capas de la Tierra, que también deben ser conceptos previos para esta actividad como tal. ¿Listo? Hasta aquí. Esta otra parte que es bien importante, en qué estado de la materia se encontrará el manto. Y pues aquí también encontramos las respuestas y las justificaciones a todo ello. Entonces, a partir de ahí, de esta revisión de los conceptos previos y de la posibilidad que tienes tú como docente de generar estos escenarios en los cuales vas con la simulación comprobando las respuestas correctas. Entonces, pues yo aquí podría, por ejemplo, ir acá a esta parte, a esta pregunta, cuáles son los nombres de cada una de las partes y mostrarlos. Básicamente, aquí en la corteza, y nos alejamos un poco con el zoom. Y lo vamos mostrando y ya interiorizando, los chicos ya estarían interiorizando el tema. Entonces, perdón, aquí. Estarían interiorizando el tema de las partes de las capas de la Tierra. Listo, y aquí pues tenemos la posibilidad de reiniciar todo. Muy bien, eso sería en la primera parte, las preguntas conceptuales para la revisión de los conceptos previos. Posteriormente, vamos a ver la clase demostrativa interactiva. Seguimos nosotros, entonces, veámoslo aquí, clases demostrativas interactivas. Entonces seguimos nosotros proyectando la simulación en el video beam, en el televisor, en lo que tengamos dentro del aula. Nosotros somos los que tenemos el control sobre la simulación. Sin embargo, los chicos van a hacer todo un ejercicio de planteamiento de hipótesis, argumentación de esas hipótesis, comprobación de las hipótesis y posteriormente conclusiones, reflexión y conclusiones frente a las preguntas que han generado. Listo. Entonces, en una clase demostrativa interactiva, aquí tenemos pues un documento que nos explica qué es, que también tenemos una serie de videos y aquí está la plantilla de CDI. Entonces se los voy a mostrar para que ustedes ya sepan dónde se encuentran. Recuerden, están dentro del taller virtual que se encuentra en la página de FED. Allí está la plantilla. Nos da todas las instrucciones que debemos seguir para generar nuestra actividad de clase demostrativa interactiva. Entonces aquí en rojo pues nos dice cuál es el escenario, cuáles son los estudiantes, qué deben estar haciendo, si deben usar palabras o dibujos.
Y aquí vamos a hacer un ejercicio mental como profesores cuando diseñemos la actividad, porque nos vamos a poner en el papel del estudiante para tratar de pensar frente a la pregunta que estoy planteando yo como estudiante que contestaría. Esto como tratar de predecir las predicciones, valga la redundancia, de nuestros estudiantes. ¿Listo? Es un ejercicio interesante porque te permite ponerte en el papel del estudiante y tratar de argumentar cómo lo haría él desde la posición en la que en la que lo coloques. ¿Listo? Bien, entonces este es como tal el formato que utilizamos para la hoja de predicciones de una clase demostrativa interactiva. ¿Listo? Entonces, cerremos aquí y les voy a mostrar los dos formatos que tengo yo. Bueno, pues ¿por qué dos formatos? Resulta que uno es para los estudiantes, que debe estar de esta forma, sin predicciones, sin nada, solamente con el espacio para que ellos desarrollen la actividad. Hay entonces, como les decía, una predicción, una argumentación sobre esa predicción, una explicación que da inicialmente el estudiante. Luego, a partir de lo que explica, argumenta y predice el estudiante, pues se genera una experiencia en la cual pues, le estamos demostrando si está en lo correcto o está equivocado. Y a partir de allí, pues el estudiante da una explicación final. La idea sería que en todo este proceso de predicción, explicación inicial y resultados, el estudiante sea capaz de modificar sus conceptos previos. ¿Listo? Porque aquí en esta predicción, pues vamos a tener una predicción que está llena de conceptos previos a partir de las experiencias del estudiante. Por supuesto que la conclusión es la parte en la cual nosotros vamos a estar más íntimamente relacionados en el proceso, porque la idea es que esta conclusión sea pues el concepto científico que queremos que desarrolle. Esto en cada una de las fases. Entonces aquí, bueno, pues están las distintas preguntas que vamos a ver un poquito más en detalle a continuación. Entonces, permítanme, ya cierro aquí la del estudiante. Ya vimos que debemos entregar pues esas dos, la hoja del estudiante en blanco, pues, y esta otra plantilla es la que tiene el maestro, ¿sí? La que le vamos a dar al compañero, al colega, para que pueda desarrollar la actividad como yo particularmente la he pensado, ¿listo? Entonces aquí voy a colocar todos los tips, todas las predicciones que considero que los estudiantes van a generar a partir de lo que les voy a mostrar. Y teniendo en cuenta ello, pues entonces se va a ir generando el proceso, ¿listo? Entonces vamos a verlo. La plantilla de hoja de actividades entonces tiene los objetivos, tiene para quién es. En este caso estoy trabajando con estudiantes de grado noveno. Es bachillerato, estudiantes de 14 a 16 años más o menos. Los conocimientos previos, pues los que estuvimos verificando en la actividad de preguntas conceptuales. Y aquí tenemos entonces la primera pregunta. Entonces vamos a trabajar primero con esta primera parte de la simulación de tectónica de placas. Entonces solamente vamos a jugar con la composición. ¿Listo? Y vamos a ver qué pasa. Pero entonces les vamos a decir. Existen dos tipos de cortezas. ¿Listo? Las terrestres y las oceánicas. Ya por el nombre, digamos que los estudiantes ya pueden ir hilando algunos conceptos. Y se dice que una es más ferrosa en comparación con la cantidad de silicatos, o sea, minerales normalmente asociados a la arena y a la arcilla. ¿Sí? Y ferrosa, pues obviamente relacionado con el hierro. Entonces, si tenemos una composición más ferrosa, ¿será una corteza terrestre o una corteza oceánica? ¿Y cuál es el ejercicio que hace el estudiante? Pues antes de ir a la simulación, antes de hacer cualquier cosa, el estudiante va a lanzar su hipótesis, va a generar su predicción. ¿Listo? Entonces yo aquí, por ejemplo, digo pues, que si tiene más hierro se hundirá, porque pues normalmente en nuestra cotidianidad las cosas de hierro son como pesadas, duras. Las estructuras de hierro, pues digamos que pensando como un estudiante, podrían considerarse como más pesadas, ¿no? Entonces
una posibilidad es que se hundan. Otra, que podría ser que podrían hundirse por el tema de que el fondo del mar está lleno de arena, entonces de pronto la arena está en el fondo precisamente porque pues es más densa y pues bueno, creo que esa podría ser otra posible predicción allí. Fíjense que pues aquí hay que pensar qué posibles respuestas podríamos tener aquí. Esto puede enriquecerse mucho más cuando tú has hecho la implementación de la hoja de actividades, perdón, de este formato. Entonces, como está en un estado inicial de, de diseño y no ha sido puesto a prueba, pues obviamente estas predicciones son un poco traídas de los cabellos también, pero podría de pronto presentarse el caso en el que ese sea el razonamiento. También podrían pensar que la arena, al ser volátil, pues cuando uno ve las tormentas de arena y todo este tipo de cuestiones, podría pensar que más bien la arena podría flotar. ¿Listo? O sea, si está hecho de más arena, pues es posible que flote. Bueno, las explicaciones iniciales y las argumentaciones irían como en la misma línea. La asociación del hierro y el peso, el fondo arenoso del mar, si consideran la volatilidad, etcétera. Entonces aquí lo que estamos viendo es como qué posibles argumentaciones podrían dar los estudiantes, como para prepararnos para que la confrontación y las discrepancias con esos resultados sean los que hablen a partir eh, de las demostraciones que vamos a hacer. Entonces, cuando ya hacemos la comprobación, entonces vamos a hacerlo como lo haríamos en clase. Ya ustedes dieron su predicción, ya dieron su argumentación, pues vamos a ver. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, aquí como profes vamos a empezar a jugar con el slider y vamos a ponerlo un poco más perroso. Y algo pasó, ¿cierto? Si se vio que algo pasó o está como detenido. Ah, no, sí. Sí está pasando. Y si lo ponemos con más silicatos, pues fíjense que se transforma. Entonces, solamente con la composición, podemos hablar de fondos oceánicos más ferrosos y fondos oceánicos más arenosos. Perdón, y cortezas continentales o terrestres más arenosas. Entonces, ahí la cuestión está en el por qué. Bien. Entonces, tenemos que efectivamente, pues, se van a confrontar las ideas previas, las predicciones, los que dijeron que la arena iba hacia el fondo, o sea, los terrestres iban hacia el fondo, pues entonces ya ahí tienen un momento de desequilibrio cognitivo en el cual van a tener que buscar una nueva interpretación de lo que están viendo, de por qué está pasando esto. Y aquí es donde empezamos a trabajar nosotros en el tema de la explicación final. Bueno, y si no pasó lo que yo esperaba, pues ¿por qué? Y si pasó lo que yo esperaba, ¿por qué? Eh, Hay que tener cuidado sobre todo con los que no se han equivocado, porque el razonamiento puede que no sea correcto a pesar de que la respuesta sí lo sea. Entonces aquí hay que tener un poquito de pericia para poder dirigir la discusión al punto en el que el estudiante logre el concepto que necesitamos. Por el momento simplemente queremos que el estudiante logre identificar que existen dos tipos de cortezas terrestres y oceánicas y que las cortezas oceánicas tienen un contenido muy ferroso. Esto va a ser importante en una futura actividad de postlaboratorio. La idea es darle a los estudiantes todas las evidencias científicas que desarrolló Wagner y todos los otros geólogos cuando empezaron con el tema de la deriva continental, que posteriormente pues, se transformó en la teoría de las placas tectónicas actuales.
Entonces, todo aquello del fondo oceánico en expansión es una teoría que requiere del conocimiento de que el fondo oceánico está bastante enriquecido con hierro. Y a partir de ahí, evidencias de campos magnéticos son las que permitieron saber esto. ¿Listo? Pero bueno, eso va a ser más adelante y en una posterior oportunidad lo veremos. Posteriormente vamos a darle ahora sí al estudiante el escenario de empezar a mirar cómo este movimiento de placas se genera entre las distintas opciones, ¿no? Aquí vamos a tener movimientos divergentes, es decir, cuando las placas van en direcciones de separación, pues se van a separar las flechas rojas, una va para la izquierda y la otra va para la derecha. ¿Qué pasa en ese escenario? Y aquí no le vamos a decir que nos explique, sino que le vamos a pedir que nos dibuje. ¿Listo? ¿Qué crees que va a pasar con estas dos placas que se están separando? ¿Listo? Aquí pues vamos a encontrarnos con los mismos 4 escenarios de explicación. Este sí, de pronto vamos a pasarlo un poquito más rápido para que ustedes de pronto puedan explorar los links en otro momento y que puedan ver como en detalle cuál es como la interpretación. Obviamente abierto a los comentarios. Creo que el documento permite comentarios. Así que pues bienvenidos todos aquellos comentarios, colegas, porque pues este diseño, la idea de exponerlo aquí es someterlo al rigor del colegaje para que mejore y que sea una herramienta que realmente nos sirva para el desarrollo de estos procesos en el aula. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a enfrentarnos a escenarios en donde hay placas con bordes divergentes, es decir, que se alejan entre ellas, placas de distinta edad, que pasa cuando convergen, es decir, cuando van en direcciones de encuentro, cuando chocan pues los límites de las placas. Aquí ya vamos a ver, pues empezamos a ver un poco como la creación de algunos relieves, de algunos accidentes pues geográficos que llaman también. En este caso vemos la formación de islas volcánicas. No les voy a mostrar cómo, porque la idea es que vayan después y lo exploren. Obviamente aquí se puede hacer, entonces simplemente vamos a movimiento de placas, reiniciamos aquí todo, ponemos esta corteza, esta otra, ponemos en modo automático. Bueno, vamos al mar, ponemos en modo automático y pues algo debe pasar, ¿cierto? Algo debe pasar ahí. Listo, pero bueno, la idea es que ustedes después vayan y lo exploren. Tenemos otros escenarios en los cuales tenemos una placa oceánica contra una placa continental, en donde vamos a utilizar los conceptos previos de densidad. ¿Listo? Hay una diferencia de densidad entre las cortezas oceánicas y continentales, lo cual genera que haya un proceso de subducción entre ellas dos. Una de las dos va a ir hacia el fondo y la otra pues va a ir por arriba, por decirlo de alguna forma, va a flotar sobre la otra. Entonces ahí es donde empezamos a usar el concepto de densidad. Aquí lo que les vamos a pedir, ya digamos que para que sea un poco diferente, es una pequeña historieta. Entonces, bueno, listo. Vamos a enfrentar a una corteza oceánica contra una corteza continental, van a chocar y pues tú me vas a decir en 3 viñetas qué va a pasar. Bueno, en la primera qué va a pasar, en la segunda qué va a pasar y en la tercera qué va a pasar. Una parte de dibujo que también es importante diversificar el tipo de actividades que les pedimos en una clase demostrativa interactiva para que no sea repetitiva. Ya después de esto, pues vamos a generar cortezas terrestres convergentes cuando las cortezas terrestres chocan, cuando las cortezas terrestres divergen, se separan. Y finalmente vamos a hablar de un escenario que habíamos ignorado, que es el escenario de cuando los bordes ni divergen ni convergen, sino que van como en paralelo, podríamos decirlo. Bien, pues ahí sí ya vamos a incluir esta imagen como para que lo empiecen ustedes dentro de la clase a generar
la discusión de qué pasa si una placa es transformante y no es divergente ni convergente. Entonces, pues obviamente es un sistema que es esférico, o bueno, achatado esférico. Y en esta situación, pues estas placas no están solas, ¿no? Tienen vecinos. Y estos vecinos, pues, a pesar de que de pronto la Pacífica y la placa de Nazca, estoy diciendo algo que no es real, simplemente es un ejemplo. La del Pacífico y la placa de Nazca no tienen bordes divergentes, sino son transformantes, pues puede que la placa de Nazca que está aquí en contacto con la de Cocos sí esté haciendo un proceso de divergencia. ¿Listo? Entonces, los bordes transformantes pues también van a ser bien importantes, pero más en el contexto global, ¿sí? No pensando en el contexto local de los bordes de las placas, sino más en el contexto global de el planeta como un sistema pues hecho a partir de estas placas. Entonces, bueno, ahí ya digamos que empezamos a ponerle un poco de, de tinte al escenario y bueno, lo que haría falta a esta actividad sería ponerlo en contexto. Entonces, yo qué haría y que no he hecho aún. O más bien, les devuelvo la pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Ya le enseñamos al estudiante cuál es la dinámica de las placas tectónicas. Y ahora, ¿cómo ponemos eso en práctica para que los estudiantes se sitúen en el contexto de la historia natural, de la historia geológica natural? ¿Qué opciones podrían ver ustedes? ¿Con qué actividad seguimos para que ellos logren aplicar estos conceptos al contexto de la historia geológica? Mm, bueno, aquí estoy viendo una pregunta de José Mercedes. Aparte de los webinars que nos ayudan a explorar los simuladores, ¿habrá otros tutoriales que nos ayuden a conocer los otros simuladores? Bueno, pues en la estrategia de la comunidad de FED estamos trabajando para que siempre haya una diversidad en los expositores. Es decir, que hoy, por ejemplo, fue biología, hace el anterior, si mal no recuerdo, era química y el posterior a este va a ser matemáticas. Entonces estamos rotando las temáticas para ver todas las distintas simulaciones que tiene FED. También, como nos manifiesta Areli aquí en la respuesta del chat, existen recursos para profesores, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, bueno, estamos aquí en la página de FED y en la página de FED hay otras cosas. Por ejemplo, bueno, aquí podemos ver todas las simulaciones que corresponden a perdón, 1, 2, 3, 4, 5 macrotemáticas: física, química, matemáticas, ciencias de la Tierra y biología. Particularmente hoy estamos trabajando ciencias de la Tierra. ¿Listo? Esta simulación como tal no la van a encontrar aquí por HTML5 ni por prototipos de HTML5, sino por todas las simulaciones de ciencias de la Tierra. Como te das cuenta aquí, José, tienes 26 resultados en donde hay simulaciones de todo tipo que te van a ayudar a desarrollar distintos temas. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, está la de tectónica de placas que acabamos de trabajar. ¿Listo? Así puedes llegar a la tectónica de placas con facilidad y a la que trabajamos la vez pasada, que es juego de datación radioactiva. También podríamos ver la dinámica de los glaciares, por ejemplo, o relacionado con el tema de la creación del fondo del fondo oceánico, pues podría estar el imán y la brújula, porque a partir de las variaciones en el campo magnético es como se descubrió que efectivamente el fondo oceánico se va creando y se va destruyendo
a lo largo del tiempo. Aquí también Diana López nos está compartiendo el canal de YouTube, en donde están alojados todos los seminarios que hemos hecho de Enseñando con Fe. Allí vas a encontrar la versión número 1 y vas a encontrar todos los expositores que han estado en este espacio enseñándonos su trabajo con las simulaciones en distintos niveles, no solamente en nivel primaria, nivel secundaria, sino también en nivel universitario y en otros contextos. Entonces, ese es un recurso que puede ser bien interesante para poder explorar. ¿Listo? ¿Te interesan los de química? Bueno, aquí ya con el enlace que te envían, ahí puedes ver todos los temas que se han trabajado a lo largo de estos años que se ha generado este webinar. Bueno, pero pues, por aquí no me han dado la respuesta. No responden, exactamente. Todavía no nos responden a tu pregunta. ¿La podrías volver a hacer, Diego, por favor? Pues bueno, yo estoy haciendo la secuencia, ¿cierto? Ajá. Empezamos con la generación o bueno, con el reconocimiento de cuáles son los conceptos previos de los estudiantes. Ese es el paso número 1 de todo proceso de aprendizaje, ¿no? Los estudiantes tienen un conocimiento que es importante y que además pues está ahí producto de su experiencia. Posteriormente, ya entramos como en materia en enseñarles cómo las placas se mueven en el contexto de nuestro planeta, qué pasa cuando chocan, qué pasa cuando se separan, qué pasa cuando se mueven hacia arriba y hacia abajo. Ahora la pregunta aquí es, bueno, ¿y esto cómo lo evaluamos? ¿Cómo hacemos un cierre de esta actividad para realmente que evaluemos que los estudiantes han logrado el conocimiento respecto al tema del movimiento de las placas? ¿Qué podríamos hacer? Pues yo ya tengo una idea, todavía no está desarrollada, pero pues me gustaría también contar con la creatividad de los profes y también mostrarles otros recursos que pueden utilizarse en este contexto. Hay un comentario en el Facebook, dice búsqueda de evidencia. No sé. Bien, habíamos hablado de búsqueda de evidencia, ¿no? Presentarles en la actividad de postlaboratorio las evidencias que llevaron a la consecución de la teoría de la tectónica de placas. Por ejemplo, las variaciones en el campo magnético de las rocas que hacen parte del fondo magnético. Entonces, hay inversiones en los polos magnéticos a lo largo de la historia geológica que quedan retratados en las rocas. ¿Listo? Esa es una de las posibilidades. La otra es que existen fósiles que están en, por ejemplo, Siberia y que también están en, no sé, la parte norte de África y que también la encontramos en la parte oriental de Brasil. Todas datan del mismo tiempo y se encuentran en estos 3 lugares. Entonces, bueno, ¿cuál sería la conclusión más sencilla? ¿Qué podríamos pensar ahí? Pues que seguramente en algún punto del tiempo todos estos territorios estaban unidos y que por la dinámica de las placas se han ido separando. Y la evidencia que más nos cuentan cuando nos hablan de este tema de las placas tectónicas y de la deriva continental es el parecido que tiene el borde de Sudamérica, particularmente Brasil, con la parte noroccidental de África. Entonces, si fuera un rompecabezas en nuestro globo terráqueo, pues podríamos armarlo pegando estos dos bordes y además si pegáramos Asia con Norteamérica, podríamos hacer que más o menos calzara.
hacia la época del Mesozoico, que pues es como la consolidación de la Pangea. Bueno, eso ya lo sabemos nosotros, pero pues como estamos introduciendo a los estudiantes a esta temática, podría ser interesante que ellos a partir de estas evidencias lograran llegar ahí. Hay páginas en donde podríamos plantearnos este tipo de preguntas, como la página de Scotese. Hay otras, pero digamos que esta es un recurso libre y gratuito también, en el cual tenemos la historia de la Tierra. Entonces aquí podemos ver cómo era nuestro planeta en el Cámbrico. ¿Listo? Aquí podemos revisar qué pasó en el Ordovícico, en el Precámbrico, luego en el Ordovícico. Entonces aquí ya hay toda una diferente situación. ¿Cómo sería en el Pérmico? Ya empezando en el Mesozoico. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la Pangea y aquí es donde les comentaba, ¿no? El borde de Sudamérica se parece mucho al borde de África y lo mismo pasa con unas partes de Europa y Norteamérica. Entonces, pues a partir de ahí, esa fue como otra evidencia para que apoyaba pues la teoría de la deriva continental. De hecho, esa fue la primera y la que dio el golpe de opinión fue la generación del suelo oceánico. Entonces sí podríamos nosotros, con el conocimiento que les hemos dado a partir de la clase demostrativa interactiva, retar a los estudiantes para que usen esas evidencias y se convenzan de que pues, el proceso de la tectónica de placas ha modelado nuestro planeta durante pues, los millones de años que tiene de historia. Esa podría ser una excelente forma de cerrar esta actividad. Y así entonces le damos un lugar, un contexto a los procesos evolutivos que dieron origen a la vida que conocemos en la actualidad. Muy bien, aquí hay un comentario. Dice, el efecto de la posición de los continentes en las condiciones climáticas de la Tierra. También, esto queda grabado en los núcleos de hielo, por ejemplo, periodos de glaciación, periodos de lluvias, en los mismos anillos de los árboles. Son situaciones y son tipos de evidencias que también tienen que ver con esto, ¿no? Lo paleoclimático, especies que probablemente eran tropicales y que en este momento se encuentran en la Antártida, pues bueno, son cosas que uno se pone a preguntarse, ¿cómo es posible que haya, por ejemplo, restos de helechos, restos de plantas verdes en lo que en este momento está en la parte sur de nuestro planeta? Esa es otra evidencia que probablemente se encontraba más hacia el Ecuador. Era un clima un poco más tropical y por esa razón, pues estos organismos se podrían adaptar a esas condiciones. Ya estamos sobre tiempo, Diego, y a mí me gustaría únicamente que me pudieras responder una pregunta con respecto a la actividad que estabas haciendo de preguntas conceptuales. Cuando tú trabajas con los chicos, estabas mencionando dos formas de trabajar con ellos, ¿les permites ahí la interacción entre ellos y de qué manera interaccionan también con la simulación? Si nada más se la presentas o bien ellos platican, se pelean entre ellos para la respuesta o cómo llevas a cabo esto? Bueno, la idea es que, pues bueno, esta estrategia es un poco más limitante en cuanto a la interacción de los chicos con la simulación, ¿no? Eh, Aquí ya, digamos que como docentes tenemos el control sobre la simulación, pero pues sí podemos recibir sugerencias de, profe, ¿qué pasaría si hacemos esto? Bueno, ese es el escenario en el cual digamos que los chicos tendrían control sobre la simulación a través de nosotros. El objetivo sí sería trabajarlo por pequeños grupos. Bueno, dentro del contexto de mi aula, yo lo que hago es trabajar por grupos de 4 estudiantes durante el periodo pues durante los periodos de escolares, ¿no? Tenemos 3 periodos escolares particularmente en mi colegio, eso no es para toda Colombia, simplemente es como disposiciones de cada colegio, pero en el mío son 3, son trimestres. Pues durante el trimestre el estudiante trabaja con sus 4 estudiantes, entonces todas las actividades
tienen un fuerte componente de trabajo en grupo, ¿sí? Trabajo colaborativo. Entonces, a partir de las preguntas, se genera la discusión en este pequeño grupo, luego se genera una plenaria en donde recogemos las ideas de todos, y a partir de la estrategia de Plickers o pues usando el tablero podemos hacer una rápida, un rápido conteo de cómo está la opinión respecto a las respuestas que estamos generando. Entonces hay un espacio de discusión entre pares que es supremamente importante para el desarrollo de esta estrategia en particular. Así es. Bueno, sobre la simulación de selección natural. Bueno, Sí. aquí hay ya lo estoy compartiendo, o si estoy compartiendo, sí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Bien, aquí en biología está la simulación de selección natural, ¿listo? Para mostrarles dónde se encuentran los recursos para profesores. Entonces, pues hay una cosita aquí que dice recursos para profesores y estos son algunos consejos que solamente se desbloquean si eres miembro de la página. Entonces, aquí es donde tú tienes que hacer la tarea de entrar con tu cuenta. Discúlpenme, ingreso rápidamente. Listo. Y cuando ingreso ya me da la opción de revisar cuáles son los recursos para los profesores. ¿Listo? Les voy a recomendar la actividad que está aquí disponible. Está para la educación secundaria y que tiene el chulito que la reconoce como una actividad que promueve la indagación. Esta actividad sí la he desarrollado con los estudiantes. Esta ya la probé el año pasado con los estudiantes cuando estábamos viendo evolución. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un plan de clase, ¿listo? Este plan de clase tiene 3 partes. Un prelaboratorio, una hoja de actividades y un post-laboratorio. Y aquí tiene, como pueden ver ustedes, toda una serie de instrucciones, ¿listo? Entonces aquí está las instrucciones 0, la guía docente que es como la guía que les presenté para la CDI, pero mucho más desarrollada porque digamos que el plan de clase tiene otras partes. Vamos a ver rápidamente la hoja de trabajo para mostrárselas nomás, pero porque Recordando el que eso tiempo también está. ya se vio en la sesión anterior. Sí, alcanzamos a ver algo de esto la sesión Vamos anterior. sobre tiempo. Sí, y hay unas actividades de prelaboratorio que son bien interesantes, que no usan simulaciones, sino esta es una actividad bien interesante de una muestra de selección natural. Y posteriormente ya empezamos a usar la simulación para el desarrollo de las temáticas aquí, explorando la simulación, la selección natural con FET. Y aquí empieza a haber una serie de preguntas que van a llevar al estudiante a la consecución de los conceptos más importantes de la selección natural. Pues sí, efectivamente ya lo habíamos trabajado un poquito antes en la primera sesión, sin embargo voy a trabajar sobre ello hacia el final del año cuando haga una evaluación de la implementación de las 3 secuencias. Entonces voy a implementar datación radiométrica, voy a implementar el de las placas tectónicas y posteriormente selección natural y voy a evaluar cómo los estudiantes han comprendido los procesos evolutivos siguiendo estas 3 actividades. Es como el compromiso con el que quedamos para más adelante. Así es, y queda ese compromiso para que nos apoyes en otra webinar y nos puedas mostrar esta evaluación que considero que a todo el mundo les va a gustar esta parte. Creo que estoy mostrando algo que no debo. Y para ya concluir con la actividad, te agradezco mucho, Diego, tu participación y los invitamos a ver la siguiente webinar ya en abril, el 1 de abril a las 10 de la mañana, Ciudad de México. Va a estar con nosotros José Orozco Martínez, FET y BID Análisis para movimiento.
y la siguiente va a estar el 10 de abril a las 6:30 de la tarde. Jorge Maldonado Vargas con simulaciones FED para la enseñanza de las matemáticas en educación primaria. Y Diego, pues muchísimas gracias a todos. Alex, gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, José. Que estés muy bien.